La temperatura de ebullición del nitrógeno es menos 196 grados centígrados y Cp 5 calorías mol Kelvin. Las constantes de Van der Waals para el nitrógeno son A igual a 1,34 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado y B 0,039 litros sobre mol. ¿Cuál es la presión inicial si la temperatura del nitrógeno desciende desde 25 grados centígrados hasta la temperatura de ebullición en expansión de Joule-Thomson de una sola etapa? El coeficiente de Joule-Thomson para un gas de Van der Waals está dado por la siguiente expresión. El ejercicio nos da los siguientes datos. Para el nitrógeno nos da las constantes de Van der Waals A y B. Nos da el valor del Cp, 5 calorías mol Kelvin, y nos dice que la temperatura de ebullición es menos 196 grados centígrados. Recordemos que la temperatura de ebullición es función de la presión atmosférica. Al solo darnos la temperatura de ebullición, podemos asumir que nos está dando la temperatura de ebullición a la presión atmosférica del nivel del mar. ¿Sí? ¿En qué consiste el ejercicio? Ahora sí. Nos pide la presión inicial para el nitrógeno cuando su temperatura desciende desde 25 grados centígrados hasta la temperatura de ebullición debido a una expansión de Joule-Thomson. Y nos da la ecuación de Joule-Thomson para un gas de Van der Waals. Tenemos de condiciones iniciales la temperatura inicial y lo que nos pide hallar es la presión inicial. De condición final tenemos la temperatura a la que va a llegar, que es la temperatura de ebullición. Pero también va a llegar a una presión. ¿Cuál va a ser la presión final? Debido a que la temperatura de ebullición del dato se da a esta presión, nuestra presión final debería ser la presión atmosférica, que sería una atmósfera. Ahora, si analizamos un poco más esta ecuación, no podríamos hacer más con solo esto. Entonces, para ello necesitamos conocer la definición de lo que es el coeficiente de Joule-Thomson. Para ello, aquí voy a hacer una breve explicación. Cuando tenemos una expansión de Joule-Thomson, sabemos de entrada que esta expansión es isoentálpica. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía se mantiene constante. Entonces la entalpía de un estado 1 va a ser igual a la entalpía de un estado 2, isoentálpico. Si esto lo pasamos a restar al otro lado, sería H2 menos H1, que es delta H igualado a 0. Entonces, otra manera de decir que es isoentálpico es que delta H es igual a 0. Ahora, hasta ahí podemos analizar la entalpía de ese modo. Pero también conocemos lo siguiente, que la entalpía es función de la temperatura y la presión. Cuando una variable depende de otras dos variables, esta variable dependiente se puede expresar como un diferencial total. ¿Cómo se realiza esto? A la variable vamos a decir que su diferencial total es igual a su diferencial parcial respecto a la primera variable. Diferencial de la entalpía respecto a la primera diferencial de la temperatura. Esto va a ser la presión constante, la otra constante, por el diferencial total de la temperatura. Más, ya hemos diferenciado respecto a la primera, ahora diferenciamos respecto a la segunda. Diferencial de H respecto de la presión. Esto tiene que mantener constante a la otra variable, a temperatura, por el diferencial total de la presión. Ya, pero diferencial de H, delta H, que vendría a ser prácticamente lo mismo, es 0. Entonces, esta ecuación también puede estar igualada a 0. De esta ecuación, la variación de entalpía respecto de la temperatura a presión constante es conocido que es el Cp. Entonces, de esta ecuación que nos queda, Cp por diferencial de T más diferencial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por el diferencial total de la presión. Esto lo pasaremos a restar al otro lado. ¿Cómo nos quedaría? Cp por
diferencial de T, esto es igual a menos, porque está pasando al otro lado, diferencial parcial de la entalpía respecto de la presión, esto a temperatura constante, por el diferencial total de la presión. De este lado vamos a pasar a dividir el Cp y este que también venga a dividir. ¿Qué es lo que tendríamos? Diferencial total de la temperatura respecto del diferencial total de la presión. Esto es igual a menos, el Cp pasa a dividir, 1 sobre Cp, por la multiplicación, que es el diferencial parcial de la entalpía, respecto de la presión a temperatura constante. Esto, tal y como ya está escrito, sabíamos que el proceso era isotálpico, entonces a entalpía constante. Esto ya es el coeficiente de Joule-Thomson por definición. Como vieron, obtener esta ecuación es bastante sencillo, solo hay que analizar la entalpía como un diferencial total e igualarlo a cero y despejar esto. Ya tienes la definición. Podríamos utilizar esta igualdad con esto o esto con esto, de acuerdo a lo que nos pide y lo que tengamos. Sí, pero teóricamente analicemos una cosa más. Como es una expansión, al ser una expansión, ¿qué podríamos deducir? Que la presión final del gas, la presión final, tiene que ser mucho menor que la presión inicial, ¿verdad? Porque cuando nos expandimos, una manera de decirlo es aumentamos el volumen. Pero al aumentar el volumen, estamos rebajando la presión. Entonces cualquier expansión, a nivel general, se cumple que la presión final es menor a la presión inicial. Si esto lo analizáramos como deltas, así, de modo sencillo, coeficiente de Joule-Thomson, esto es igual a diferencial de T, podría ser un delta T, sobre diferencial de presión, un delta de presión. Nuevamente, obviamente, también a entalpía constante. Delta de presión, ¿qué sería? Presión final menos presión inicial. Como la presión final es menor a la presión inicial, se cumple que delta P es menor a 0, ¿verdad? Porque su presión final es menor a la inicial. Entonces, bajo esta condición de que delta P siempre va a ser negativo para una expansión, podemos tener los siguientes casos. El coeficiente de Joule-Thomson podría ser positivo o podría ser negativo. ¿Cómo sería esto? ¿En qué caso el coeficiente de Joule-Thomson sería positivo? Sabiendo que aquí abajo siempre va a ser negativo. Esto también tendría que ser negativo, ¿verdad? Negativo sobre negativo nos daría un coeficiente de Joule-Thomson positivo. Entonces, para que salga un coeficiente de Joule-Thomson positivo, esto también tiene que ser negativo. Entonces, delta T es menor a 0. ¿Qué significaría que delta T sea menor a 0? Temperatura final menos inicial es menor a 0. Entonces, la temperatura final es menor a la inicial. ¿Qué quiere decir que la temperatura final sea menor a la inicial? Que disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura. Ahora, pero para que nuestro coeficiente de Joule-Thomson sea negativo, si esto es negativo, esto debería ser positivo, positivo sobre negativo, nos sale negativo. Entonces, mi delta T tendría que ser mayor a 0. Si mi delta T es mayor a 0, ¿qué significa? Que está aumentando la temperatura. Aumenta la temperatura. ¿Cómo se interpretaría esto? Después de la expansión de Joule-Thomson, si mi coeficiente de Joule-Thomson es positivo, disminuye la temperatura. Después de una expansión de Joule-Thomson, si mi coeficiente de Joule-Thomson es negativo, significa que está aumentando mi temperatura. ¿De qué nos sirve saber esto? De que después de realizar una expansión, saber
predecir que nuestro gas se va a enfriar o se va a calentar. ¿Por qué es de vital importancia saber eso? Porque normalmente este tipo de procesos lo vamos a encontrar en válvulas de estrangulamiento u orificios muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué se da la expansión? Porque estamos pasando de un orificio así de pequeño a un orificio así de grande repentinamente. Y al hacer eso, sucede este fenómeno. Ya, pero si se dan cuenta, hemos analizado delta T menor a 0, delta T mayor a 0, y hay otro caso. Delta T igual a 0. ¿Qué significaría que delta T sea igual a 0? No aumenta ni disminuye la temperatura. Si delta T es 0, mi coeficiente de Joule-Thomson es 0. Si eso es 0, ¿qué significa? Que estamos en un estado ideal. A nivel general, es común encontrar que el coeficiente de Joule-Thomson para algún gas tenga valor positivo. Entonces, a nivel general, casi cualquier gas que sufre una expansión de Joule-Thomson va a sufrir también una disminución de temperatura. Esto es una propiedad muy importante porque se aprovecha en la refrigeración. Es decir, hacemos pasar nuestro gas líquido refrigerante por una válvula de estrangulamiento para que sufra una expansión de Joule-Thomson, porque sabemos que después de pasar por la válvula va a disminuir su temperatura. Y aprovechan esas temperaturas bajas para hacer el proceso de refrigeración. Ahora, un ejemplo más común que podríamos encontrar de la aplicación de esto podría ser en las garrafas. Habrán notado que después de que abres repentinamente la llave de una garrafa, esta se congela. Se congela la parte superior o inclusive los alrededores. Una de las razones por las cuales se da esto es por este fenómeno, por el fenómeno de Joule-Thomson. Porque al abrir repentinamente la válvula, estamos haciendo que nuestro gas se expanda repentinamente. Entonces está sufriendo una expansión de Joule-Thomson. Y como el gas que está dentro de la garrafa tiene un coeficiente de Joule-Thomson positivo, su delta T es negativo. Es decir, va a disminuir su temperatura bruscamente. Y al disminuir su temperatura bruscamente, la humedad del ambiente, es decir, el agua en estado vapor del ambiente cerca de la garrafa, se empieza a solidificar. Por eso se congela alrededor de una garrafa, porque al abrirla hemos hecho una expansión de Joule-Thomson. Ahora sí, volviendo al ejercicio, lo que teníamos era esta expresión del coeficiente de Joule-Thomson. El ejercicio nos pide la presión inicial. Esta expresión tenemos que igualarla por la definición del coeficiente a una de las dos. En este caso es más conveniente al primero, porque tenemos datos de temperatura y presión. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? 2A sobre RT, 2A sobre RT, menos B sobre el CP. Es el coeficiente de Joule-Thomson. Pero también es diferencial de la temperatura respecto de la presión. De este modo, podríamos pasar a integrar separando variables. Esta función depende de la temperatura, va a venir con esto. Y el diferencial de presión al otro lado. Si en esta función hacemos algunas operaciones, ¿qué nos quedaría? Arriba quedaría RT, abajo 2A menos BRT. Por diferencial de la temperatura. Ahora, el CP nos da como un valor constante, entonces la integral es solo desde acá. Esta función depende de la temperatura, entonces tenemos que integrar todo. Desde condiciones iniciales hasta condiciones finales. Las iniciales son desde la presión inicial, ahí la temperatura inicial. Desde la presión inicial y temperatura inicial. ¿A qué condición vamos a llegar? A la temperatura de ebullición y la presión atmosférica. Si observan, esta integral es más complicada, entonces a esta voy a llamar la integral 1. De este modo mi ecuación va a estar igualada a la integral 1.
Para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es realizar un cambio de variable. A todo lo de abajo, 2a menos b r temperatura, le vamos a llamar a mayúscula. De ese modo esto ya es a, pero tenemos que encontrar el diferencial de t. Para eso diferenciamos esta ecuación, que vendría a ser br, diferencial de temperatura, es diferencial de a. Para encontrar diferencial de a, tenemos que colocar la ecuación de esta forma. Ya tenemos R por diferencial de temperatura, pero lo que falta es menos B, ¿verdad? Entonces, por menos B. Si multiplicamos por menos B, deberíamos dividir por menos B. Y así no alteramos la ecuación. Abajo se mantendría 2a menos BRT. Pero aquí nos queda todavía esta temperatura. Para colocar la temperatura en términos de la nueva variable a, despejamos del cambio de variable. Entonces la temperatura sería, despejando sería 2a menos a mayúscula sobre br. Ahora, aplicando el cambio de variable, ¿qué me quedaría? Aquí ya he aplicado el cambio de variable, pero al haber realizado el cambio de variable, mis límites de la integral también van a cambiar. Ahora van a ser desde una sub 0 hasta una de ebullición. ¿Cómo voy a hallar los nuevos límites? Con el cambio de variable. Si evalúo temperatura sub 0 aquí, voy a hallar a sub 0. Si evalúo temperatura de ebullición aquí, voy a hallar a de ebullición. Acá he sacado BR porque no depende de A, entonces es 1 sobre BR cuadrado. He metido el signo negativo, por eso ahora es al revés, A menos 2A minúscula sobre A. Ahora, si se dan cuenta, ya es una integral bastante sencilla. ¿Y qué nos quedaría aquí? Vamos a distribuir el denominador con cada uno. 1 menos 2A sobre A mayúscula. Y esa integral ya es fácil. La integral de 1 y la integral de 1 sobre A. Acá, integrando, la integral de 1 vendría a ser directamente la variable a menos 2a. La integral de 1 sobre a es logaritmo de a. Esto tengo que evaluar desde a sub 0 hasta a de ebullición. Evaluando tendríamos a, que tendría que ser a de ebullición menos a sub 0. Esto menos esto, se me iría 2a. Factorizando BR, lo que me quedaría sería T sub 0 menos T de ebullición. El siguiente término, 2A por logaritmo de A. Logaritmo de A de ebullición menos logaritmo de A sub 0. Al ser resta de logaritmos, puede ser la división de los argumentos. Continuando, voy a entrar a dividir b cuadrado sobre r. El primer término que me quedaría, 1 sobre b por t sub 0 menos t de ebullición. Al siguiente término no se simplificaría nada, entonces 2a sobre b cuadrado sobre r y por logaritmo de a de ebullición sobre a sub 0. De acá he reemplazado lo que era a de ebullición, 2a menos br, temperatura de ebullición, y lo que era a sub 0, 2a menos br, temperatura sub 0. Y si analizamos la ecuación, ya tenemos todo para evaluar y obtener el valor numérico de integral 1. Aquí con datos, 1 sobre b, 1 sobre 0,039, temperatura sub 0 es 298, temperatura de ebullición es 77 Kelvin. En el siguiente lado, de nuevo, tenemos todo, evaluamos y el valor de integral 1 me sale menos 1704,75 mol Kelvin sobre litro. Teniendo el valor de la integral 1, puedo entrar a esta ecuación de la que hemos partido. Y entonces, 1 sobre Cp. Y ya integrando, sería presión atmosférica menos presión sub 0. Esto es igual a integral 1, pero ya tengo el valor numérico, es menos 1704,75. Ahora, evaluando la ecuación con datos, ¿qué me quedaría?
1 sobre Cp. Cp vale 5 calorías mol Kelvin. Calorías mol Kelvin. Esto está multiplicado por la presión atmosférica. Como no nos daba de dato, asumíamos una atmósfera. Menos P sub 0, que es lo que quiero hallar. Y esto me va a salir en atmósferas. Esto es igual a menos 1704,75 mol Kelvin sobre litro. Si verificamos unidades, este lado también me tiene que salir mol Kelvin sobre litro. Hasta ahora tenemos mol Kelvin, pero no me queda bajo litro. Para que me quede el litro abajo, esto lo voy a volver a atmósferas litro, por relación de Eres. Al multiplicar por la relación de Eres, caloría con caloría se me va. Esta atmósfera se me va a ir con esta atmósfera y me va a quedar mol Kelvin sobre litro. Evaluando con los datos, presión sub 0 me sale 352,76 atmósferas. Recapitulando, esta ecuación nos salió a partir de igualar esta ecuación con la definición del coeficiente de Joule-Thomson. La integral 1 la separamos porque era algo más complicada, evaluamos su valor numérico y nos sale esto. Pasamos de nuevo a esta ecuación, integramos para la presión, me sale esto igualado a la integral 1. Con datos ahora me sale esto, pero verificamos unidades y teníamos que multiplicar por la relación de Eres. Ahora sí, presión sub 0 me sale 352,76 atmósferas.